Actualmente estamos atravesando un momento de incertidumbre, desconcierto y confusión en todas las esferas de la vida, a causa de la irrupción de una pandemia mundial que de distintas maneras nos involucra a todos los seres humanos. El Gobierno nacional ha implementado un conjunto de medidas económicas, políticas, sociales y educativas con la finalidad de garantizar la salud de toda la población. Estas medidas de prevención llevaron al aislamiento físico obligatorio con la finalidad de controlar el avance del COVID-19 y reducir el nivel de contagios. Cabe destacar que las decisiones tomadas en los distintos ámbitos se articulan entre sí, ya que no son campos independientes uno de los otros, sino que las decisiones que se toman en uno de ellos impactan sobre los demás. En este sentido, retomando el concepto de campo de Bourdieu, podemos decir que las esferas de la sociedad, como el campo político, económico, intelectual y social, se articulan, se entrelazan y se constituyen permanentemente. Es decir, que no pueden ser analizados como espacios completamente autónomos, independientes y aislados, sino como esferas que poseen una autonomía parcial y relativa. Con respecto al campo educativo, se estableció la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Como consecuencia, se implementó una modalidad virtual para dar continuidad a las actividades de enseñanza y aprendizaje, garantizando el derecho a la educación de todos y todas. En concordancia con Hawson, entendemos la educación como un proceso de transmisión. Este requiere que cada uno pueda ofrecer a las generaciones siguientes una pedagogía, no solamente una enseñanza, sino aquello que les permitirá asumir un compromiso con su historia, es decir, a su manera de concebir su propia vida. Toda transmisión es retransmisión, es decir, que ya se encuentra sometida a las modificaciones inherentes a toda remodelación del pensamiento que se efectúa en el pasaje de lo uno a lo otro. Sin embargo, ¿en qué condiciones se da esa transmisión hoy mediada por el mundo virtual? En este sentido, nos parece relevante destacar el hecho de que no todos los estudiantes se encuentran en las mismas circunstancias para afrontar la modalidad virtual, porque muchos quedan marginados, ya sea por la mala conectividad, por falta de recursos, espacio, acompañamiento familiar o porque viven en zonas rurales donde no tienen internet, lo cual condiciona su proceso de aprendizaje. Tal es el caso de Jeremías, un niño de 7 años, quien asiste a la Escuela 99 de Santa Isabel La Pampa. Él y su familia decidieron afrontar el aislamiento en un puesto rural ubicado a unos 30 kilómetros de Santa Isabel, cerca del límite con Mendoza. En este lugar no hay señal, por lo cual debe ir a caballo, siempre acompañado por su madre o su padre, unos cuantos kilómetros hasta otro establecimiento en donde en una loma hay un poco de señal. Desde allí, el niño accede al material que le envían los docentes vía celular y del mismo modo hace las devoluciones de las actividades. En estas mismas circunstancias se encuentran muchos alumnos y alumnas que no logran acceder a la educación virtual por los motivos mencionados. Según el Instituto de Estadística de la UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el mundo hay aproximadamente 1.650 millones de estudiantes fuera de las aulas debido a la pandemia del coronavirus. La mitad de ellos, unos 826 millones, no tiene acceso a una computadora y el 43%, 706 millones, no tiene internet en el hogar. En este sentido, consideramos que esto visibiliza las desigualdades socioeconómicas que ya existían, aumentando la brecha digital. Incluso el ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trota, reconoció que la desigualdad educativa que reina en el país pasa por la desigualdad en el acceso a la tecnología. Él reconoció que la pandemia ha dejado al descubierto más que nunca la brecha digital. Estas cuestiones de desigualdades no solo afectan a los y las estudiantes, sino también a los y las docentes, quienes no acceden de manera universal a las tecnologías ni tampoco cuentan con la formación que se requiere para enseñar en este contexto. En muchas ocasiones se tiende a naturalizar el acceso de todos los docentes a los recursos y a la conectividad. Asimismo, creemos que al momento de desempeñar su práctica de enseñanza,
tienen que considerar las condiciones de todos sus alumnos y alumnas. En consecuencia, esto implica repensar y reorganizar concepciones, metodologías, contenidos, tiempos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación, entre tantos otros aspectos, para garantizar el derecho a la educación de todos y todas, incluyendo aquellos que no disponen de recursos y/o conectividad. En cuanto a la reorganización del tiempo, Sonia, la docente de Jeremías, comentó: en principio se pusieron horarios, pero la realidad supera todo, así que en mi caso, para nuestros alumnos, no hay horarios, ni fines de semana, ni feriados. Estamos dispuestos a ayudarlos a hacer los deberes o resolver consultas a toda hora, cuando ellos puedan. En mi caso, estoy dedicada a eso. Son tiempos en los que hay que ser consciente de las urgencias con que vivimos. Esto provoca un importante desafío para los y las docentes que es preciso plantear dentro del debate pedagógico, ya que repentinamente se vieron obligados a educar de un modo que no es el habitual y en un contexto muy delicado. En este sentido, Sgro destaca el carácter normativo, propositivo y emancipatorio de la pedagogía, ya que, desde una mirada totalizadora de la educación, se encarga de reflexionar sobre ella y orientar su práctica. La autora sostiene: la pedagogía, entonces, puede definirse como una mirada sobre el hecho educativo destinada a explorarlo, describirlo, explicarlo, pero fundamentalmente a direccionarlo. La práctica educativa formal es siempre intencional, por esta razón debe tener una dirección. Es así como, en este contexto, el saber pedagógico adquiere una gran importancia para orientar la acción educativa, y tal como afirma la autora, merece recuperar la centralidad en los planteos educacionales actuales. Esta situación de desigualdad en la que se encuentran estudiantes y docentes contribuye a la profundización de la exclusión educativa, por lo tanto, merece una especial atención dentro del debate político y pedagógico. En cuanto a esto, Sgro plantea que debemos reconstruir la pedagogía desde una teoría crítica, orientada a la emancipación. La autora sostiene: de este modo, la pedagogía es un saber sobre la educación, pero fundamentalmente debe ocuparse de la formación del hombre y del ciudadano con el objetivo de la inclusión desde el punto de vista del sujeto y de la integración social desde el punto de vista de la sociedad, desde una perspectiva cuyo norte está marcado por los ideales de igualdad y justicia. Sin embargo, cabe aclarar que este debate se enmarca en relaciones de poder mucho más amplias con otros agentes, que van más allá de la realidad propia de estos sujetos y que inciden sobre ellos y ellas. Retomando a Cabaluz, el campo pedagógico es un campo de luchas y refiere a disputas entre actores sociales, discursos, prácticas e instituciones que disponen de relaciones asimétricas de poder. Es decir, que existen actores dominantes que pueden direccionar las prácticas imponiendo lo legítimo y actores dominados que ocupan posiciones marginales. En este contexto, estas luchas se ven reflejadas entre unidades gubernamentales, agencias internacionales, docentes, directivos, familias, etc., en la disputa por imponer sus intereses. En este sentido, el Estado implementa políticas para disminuir la brecha digital que consiste en proporcionar recursos para los y las estudiantes y orientaciones para los y las docentes. Por ejemplo, el gobierno lanzó la plataforma Seguimos Educando, que cuenta con navegación gratuita y donde muchos docentes se basan para impartir sus clases. También cuadernillos para estudiantes de primaria y secundaria distribuidos en todo el país, y programas diarios de radio y televisión. No obstante, creemos que estas acciones del Estado son insuficientes para acabar con la brecha y combatir la desigualdad existente. Asimismo, en este contexto, adquirieron relevancia muchas empresas, proyectos y fundaciones que publicitan plataformas educativas capitalistas, las cuales buscan beneficiarse de esta situación. A su vez, las aplicaciones como Hangout, Google Classroom o Meet, Edmodo, Zoom, Microsoft, YouTube, WhatsApp también ven esta crisis como una oportunidad para los negocios. Si bien son esenciales para realizar clases virtuales, enviar actividades, devoluciones y mantener el contacto entre alumnos y alumnas y docentes, resultan beneficiadas por el aumento de sus ganancias. Por otro lado, desde un plano institucional, los y las docentes están sometidos a decisiones del equipo directivo, que muchas veces condicionan sus prácticas
sin tener en cuenta las limitaciones que se les presentan. En algunas ocasiones, los directivos suelen exigirles que enseñen determinados contenidos en cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, les ordenan que aborden en 2 meses un contenido, mientras que las familias reclaman que continúen avanzando. De esta manera, no tienen en consideración sobre la disponibilidad de recursos y conectividad de los y las docentes. En el caso de esas familias que disponen de posibilidades, tampoco tienen en cuenta la situación de ellos, de ellas, ni la del resto de los estudiantes. Del mismo modo, al momento de evaluar, también se encuentran acatando las exigencias del directivo. Están condicionados para seguir el proceso de aprendizaje a aquellos y aquellas que tienen dificultades para acceder a las clases y o enviar sus tareas. Por lo tanto, se evidencia una gran presión hacia la docencia en este contexto, debido a que no se tiene en consideración las cuestiones personales y de formación de cada uno. Esto los posiciona en un lugar que implica un ejercicio de poder desmedido por parte de los directivos y de reclamos por parte de las familias, lo que demuestra las relaciones de poder existentes en el ámbito institucional. En suma, estas luchas entre distintos actores por imponer sus intereses revelan que el campo pedagógico no es un espacio pacífico, neutro ni objetivo, puesto que no puede disociarse de los conflictos de poder. A su vez, desde una dimensión subjetiva y teniendo en cuenta este contexto, nos preguntamos, ¿cómo se garantiza ese vínculo, ese encuentro entre docentes y alumnas que no acceden a la virtualidad? Siguiendo a Cornu, un aspecto central para mantener ese vínculo en las relaciones pedagógicas es la confianza. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futuro del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. Además, la confianza no caracteriza solamente la manera a través de la cual el alumno se vincula con el adulto, sino también cómo el adulto se dirige al niño. En este sentido, nos parece preciso reflexionar ¿cómo construir la confianza con los alumnos y alumnas cuando el contacto es limitado? ¿Cómo prever la acción del otro cuando el contacto está condicionado? ¿Qué tipo de reciprocidad se puede generar en este contexto? En el caso de los vínculos de confianza entre adultos, pensando en que algunos de ellos y de ellas no tienen acceso, podríamos reflexionar. ¿Qué vínculos se construyen entre los y las docentes y los directivos en este contexto? ¿Y entre docentes y de los y las docentes con las familias? ¿Cómo influye la confianza de las familias en los y las docentes? En conclusión, la existencia de la brecha digital como generadora de desigualdad afecta no solo a los estudiantes, sino también a los docentes. Si bien se trata de una problemática que siempre existió, el contexto actual ocasionó que se visibilice aún más por las desigualdades que produce. Es un tema que está muy presente en el debate actual, ya que se refleja en las noticias diarias y en las experiencias cotidianas de las personas. En este sentido, consideramos que es un asunto complejo que debe ser analizado desde los distintos campos, tanto desde el campo social, económico, político, intelectual y pedagógico, dado que implican relaciones de poder que atraviesan desde un plano más general a lo particular.